¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Espero que anden bien. Y bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios en este tiempo. Y bueno, gracias a Él ya estamos estudiando varios libros. Pasamos por Esther, por Nehemías. Y estábamos en el capítulo 6 de Esdras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, bueno, habían terminado el templo, hicieron fiesta? Más allá de que habían tenido mucha oposición y bueno, y que los enemigos se habían levantado, sin embargo, bueno, Dios acomodó todo para que ellos pudieran levantar el templo, ¿sí? a Dios como lo tenían pensado, ¿sí? Así que pudieron hacerlo y después, bueno, hubo más fiestas y festejaron la Pascua después de muchos años, así que el capítulo 6 termina con mucho gozo, mucha alegría, ¿no? Como que el templo se había logrado y bueno, realmente había sido una bendición, ¿no? Pero el capítulo 7 nos tiene ahí como que con algo nuevo, porque miren ustedes, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, ¿se acuerdan? Siempre hablábamos de Esdras 6, después Nehemías, hablábamos de uno y de otro, bueno, de Esther. Bueno, el asunto es que en el capítulo 7, ¿sí? Pasamos del capítulo 6 de hablar del rey Darío, ¿sí? Que fue a buscar los escritos del rey Ciro para ver si era verdad que podían construir el templo, Bueno, lo construyeron, eso fue porque Darío dijo. Pero en el capítulo 7 ya vemos que hay otro, Artajerjes, hay otro rey. O sea que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 dicen que pasaron aproximadamente entre 57 y 58 años. O sea, pasó una cantidad tremenda de años entre un acontecimiento y el otro. O sea, ahora estamos hablando bajo otro rey. Vamos a estar hablando bajo otra persona, ¿no? Sino que realmente es impresionante. Y mientras que esto sucede, sí, esta sería la segunda expedición, la segunda vuelta, la segunda deportación que hace el pueblo de Israel. La primera era con Zorobabel, sí, que eran como 50.000. Ahora vienen con Esdras, un número mucho menor, pero vienen también a el templo. Y la tercera es la que vimos con Nehemías. Así que esas tres fueron las deportaciones, por decirlo de alguna manera, que volvieron a la tierra de Jerusalén, ¿no? A la tierra de Judea y de Jerusalén. Pero es impresionante ver esto porque a pesar de estos años que hay, sí, como les decía, estuvo Zorobabel, estuvo Esdras, estuvo Nehemías y estuvo Esther, ¿no? Y esto es ya antes de empezar el capítulo es algo impresionante, porque una vez piensa cómo Dios hace las cosas, ¿no? A veces cómo Dios puede estar en un lado y puede estar en el otro. Y vemos que en un periodo de años que son más o menos 100, desde que empezó la primera hasta la última deportación que volvieron, ¿sí? a Jerusalén, Dios se ocupó, porque los que se habían quedado, hubo una reina como Esther que salvó a los judíos, y a los que estaban acá, Dios de una manera, ya usando a Ciro o usando a Darío, o como vamos a ver hoy también a Artajerjes, ese rey, vemos como la mano de Dios estaba sobre ellos, ¿no? Y eso es una enseñanza y es una promesa de Dios tremenda, de que Él está con nosotros, de que Él está acompañándonos, que aunque no veamos lo que nos pueden pasar o lo que podemos sufrir, Dios está en control, ¿no? Y hay cosas que se escapan de nuestras manos, pero no de sus manos, ¿no? Siempre en el trabajo pongo el mismo ejemplo, cuando me preguntan de Dios y de cómo uno confía en Él y cómo puede Dios hacer una cosa. La fe es muy, muy sencilla. Hay cosas que yo estoy acá en el trabajo, le digo a mis compañeros, y mi familia está en otros lugares, pero yo sé que Dios los está cuidando a ellos. ¿Y cómo lo sabes? Y por fe. Porque yo no los puedo cuidar, yo estoy acá en el trabajo, estoy tantas horas, estoy tales días, estoy en tales momentos, pero yo no puedo estar con ellos cuidándolos o viendo si necesitan algo o lo que sea, porque realmente yo estoy en un lugar, físicamente es imposible que yo pueda estar en 2 o 3 lugares a la vez, en cambio Dios puede hacerlo. Y esto es muy parecido, ¿no?
Es muy bueno y es muy lindo saber que Dios está en todo lugar y está en todo momento. Y si está con uno, también está con el otro. Y Dios se mueve acá y se mueve en la China. O sea, realmente Dios es omnipresente. Es tremendo eso. Y saber que Dios está en todo lugar nos da una paz, y saber sus promesas, ¿no? Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ni te cuento. Pero antes de empezar ya el capítulo 7, ya podemos tener esa enseñanza, esa palabra de Dios, de saber que Dios acomoda la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios acomoda todos los acontecimientos. Él se va moviendo. Nada escapa de su mano. Él es el principio, Él es el fin. Él es el alfa y el omega, ¿no? Entonces, como les decía, era tremendo esto, porque entre un versículo y el otro ahora pasaron 50 años, ¿sí? Y Esdras estaba volviendo con algunos y dice así. Así empezamos ya con el capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persias, Esdras, y ahí empieza a enumerar, y miren esto qué interesante, ¿no? Sí, porque ya nombra a Artajerjes, rey de Persia, en el capítulo 7, pero en el capítulo 6 teníamos al rey Darío, dio decreto, o sea, por eso les digo, pasaron casi 60 años entre un momento y el otro. Dice, en el reinado de Artajerjes, rey de Persias, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Bisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. ¡Qué tremendo! Lo leí todo a propósito, porque a veces leemos las descendencias y decimos, ¿para qué están? Bueno, en este caso, en las de Esdras, aunque faltan algunos eslabones en esa cadena que leímos, era descendiente del sumo sacerdote Aarón. Tremendo, él era escriba, ¿no? También era un escriba, pero también era sumo sacerdote. Y hasta que no estuviera terminado el templo, él no podía volver a Jerusalén a cumplir con todos los deberes que él tenía como sacerdote, ¿no? Porque era descendiente directo de Aarón. Es algo tremendo, es maravilloso, ¿no? Yo tenía algunas cosas de que hizo Esdras. Esdras dice, bueno, la tradición nos cuenta que fue el presidente de la primera gran sinagoga, resolvió el tema del canon judío, ¿sí? de las escrituras y de la constitución y de la construcción, mejor dicho, de sinagogas. O sea, era un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre, como después vamos a leer, un hombre dirigente, pero era un hombre que dejó una marca, que dejó una huella. ¿Sí? Era bisnieto de Seraías, quien fue el que mató, ¿sí? Que lo hemos leído acá, el que mató a Nabucodonosor, y después hay otros que podemos haber leído y que también tuvieron su parte en la historia de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, él era un sumo sacerdote, por eso estuvo bueno de leer toda la genealogía de Esdras, porque él era parte importante, él tenía que volver a cumplir con su rol. Hijo de Abisú, y como le dije, hijo de Aarón, primer sacerdote. Versículo 6. Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba, diligente de la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey, según la mano del Señor su Dios sobre él, todo lo que pidió. Versículo 6, tremendo, ¿no? Subió Esdras de Babilonia, el cual era un escriba. Este escriba tenía que saber leer y escribir. No cualquiera era un escriba. El escriba leía y escribía las dos cosas, hacía las dos cosas. Diligente en la ley de Moisés, estudioso en eso, ¿sí? Que el Señor Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey, según la mano del Señor su Dios, todo lo que pidió, ¿no? ¡Qué tremendo! Después de ver las luchas y las pruebas y las dificultades que tuvieron para poder ir a ese lugar, y el enemigo de acá y el enemigo de allá y aquel y el otro, sin embargo, la buena mano de Dios estaba sobre él. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, cuando Esdras estudió la palabra, era diligente con la ley de Moisés,
Sí, era tremendo con la palabra de Dios, él la sabía y como vamos a seguir leyendo, él la enseñaba, sí, y le concedió el rey todo. O sea, lo había escuchado, le tenía confianza, sabía quién era. Era un hijo de Dios que era fiel, que era leal a lo que él decía, ¿no? Entonces, bueno, seguramente el rey había escuchado mucho sobre Esdras, mejor dicho, o Esdras le habría contado mucho al rey sobre lo que era o quién era su Dios. El versículo 7, y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, de los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, en el año 7º del rey, porque en el día primero del mes primero fue el principio de la partida de Babilonia. Al primero del mes quinto llegó a Jerusalén según la buena mano de Dios sobre él. Otra vez, ¿no? Tardó 4 meses en llegar, desde Babilonia hasta Jerusalén, 4 meses. Dicen que había unos 1400 kilómetros, o sea, una cosa de loco. Y sin embargo termina diciendo, como antes leímos, y la buena mano de Dios estuvo sobre él. Dios lo acompañó. No importa el trajín, no importa el viaje, no importaba lo que tenía que... Él sabía lo que tenía que hacer y sabía que Dios estaba con él. Y dice así, sigue diciendo el versículo, habíamos leído hasta el versículo 9. El versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para hacer y enseñar a Israel estatutos y juicios. ¡Qué bárbaro! ¿No? Porque mientras que este tiempo pasaba y él estaba allá en Babilonia, no perdió el tiempo. Él se preparó, dice, y preparó su corazón para inquirir en la ley del Señor y para hacer y para enseñar los estatutos de Israel y sus juicios. O sea, él se preparó, él sabía lo que venía, él estaba viendo lo que se estaba preparando y él preparó su corazón. Y es así como nosotros también tenemos que hacer, prepararnos para lo que viene. Hay cosas que no salen ahora, bueno, pero andá preparándote, andá viendo, ¿no? ¿Te acordás cómo le pasó a Nehemías? Que con el rey y todo lo demás, él ya tenía el plano, tenía todo pensado, y cuando el rey le dio el pequeño changüí ahí de decirle, él le dijo todo lo que necesitaba y el rey se lo dio, o sea, ya tenía el plan. Y acá realmente Esdras era una persona entendida, porque tenía ese corazón, esa pasión por la ley de Dios, y para hacer y para enseñar. O sea, no solo él la sabía, no solo él la enseñaba, sino también la vivía, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que no tenemos que ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y esto es lo que está enseñando Esdras. Esdras decía, le ponía tanta pasión y al estudio de la palabra, que es la base de todo lo nuestro. Si está en la Biblia, bárbaro; si no está en la palabra de Dios, no va. Él estudiaba esto, él sabía lo que era la palabra de Dios, pero no solo lo sabía y no solo lo enseñaba, sino que lo vivía. Y es así como nosotros debemos hacer, ¿no? La gente, las personas, los que nos rodean, no solo tienen que saber de que nosotros sabemos versículos bíblicos o que oramos lindo o que... No, tienen que vernos, ¿sí? Porque las personas que están a nuestro alrededor nos ven y ellos lo que quieren ver es a Dios, ¿no? Entonces, pedirle a Dios que menguemos para que Él crezca, ¿no? Y que su presencia se pueda llegar a ver. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para hacer y enseñar a Israel estatutos y juicios. Bueno, y acá empieza del versículo 11, 12 hasta el 26, que lo vamos a leer. Es la carta del rey Artajerjes que le hace a Esdras cuando él está yendo para Jerusalén, ¿no? Y está escrita en arameo. En el original, cuando uno busca, el original de esta carta es el arameo. El resto, ¿sí?, está en hebreo, pero la carta está en arameo, que era la lengua de los persas, que eran los que estaban en ese momento reinando. Dice, esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote, escriba de las palabras mandadas del Señor y de sus estatutos a Israel. Tremendo, ya el rey lo puso en un lugar diciendo, él es el sacerdote, él es el escriba
Él es el que va a ir adelante. Dice Artajerjes, rey de los reyes, ¿sí? Como se nombraban a ellos, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley de Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora, por mí es dado decreto que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, que vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de que tu Dios que está en tu mano. ¿No? Esto es tremendo. O sea, el rey le dijo, no solo vaya vos, andá, todos los que quieran ir de acá, vayan, construyan, hagan lo que su Dios les piden que hagan. Hagan eso, hagan la voluntad de Dios. Una cosa de loco, un rey pagano diciéndole, bueno, vayan y hagan lo que Dios le dice. Sí, pero se acuerdan que ya estaba profetizado, que el Dios más grande, el número 1, ya lo había profetizado. Y es más, dice, visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. O sea, esto es como ver a los cristianos, ahora por ahí tenemos en el celular la Biblia, pero ¿cómo veíamos los cristianos en la calle? Con la Biblia. Él andaba todo el tiempo con la ley en la mano, porque el rey lo vería, y vería que siempre andaba con la ley, y la leería, y la aprendía, y la practicaba, y la mostraba, y la enseñaba. O sea, realmente era una persona con un testimonio intachable. Por eso el rey le dice, vayan con el sacerdote, con el escriba Esdras, vayan. Y todos los que quieran ir, vayan también, ¿sí? Porque la ley de Dios está en tu mano, yo lo veo, yo estoy viendo lo que vos sos. Y a llevar la plata, ¿sí? Aparte de la ley que él le decía, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. O sea, el rey mismo dice que va a dar una ofrenda, ¿no? Y toda la plata y el oro que halléis en la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofreciesen para la casa de su Dios, que está en Jerusalén. O sea, como que hay varias ofrendas. Una la pone el rey, después otra los sacerdotes, todos los que estaban ahí, todos los que querían ofrendar para cuando Esdras fuera para Jerusalén, que lo hicieran, porque era para Dios. Y comprarás pues, dice versículo 17, solícitamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas de grano y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén, dice. ¿Sí? O sea, sabía bastante el rey, la tenía bastante clara, porque sabía que tenían que comprar y que sabían de la historia de este pueblo. Seguro que Esdras lo volvió loco, ¿no? Con la ley y con todo lo que tenía, le contaba al rey lo que hacían, y bueno, por eso acá el rey nombra todo esto, ¿no? Y lo que dice a ti y a tus hermanos les parezca bien hacer de la otra plata y oro, hacer conforme a la voluntad de vuestro Dios. O sea, a Esdras le puso le dio una gracia, le dijo, bueno, andá, le dio autoridad para que hiciera como él quisiera y que usara la plata como Dios le mostrara que lo hiciera. ¿Sí? Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén. Sí, algunos tienen alguna duda, porque ya habíamos visto que ya esos vasos habían sido restituidos cuando habían ido la primera vez, y dicen, ¿cómo puede ser? Bueno, algunos hablan de que son otros vasos, ¿no? Otros utensilios que también había ahí en Babilonia y que fueron llevados a Jerusalén. Y dice, y cualquier otra cosa que sea necesaria para la casa de tu Dios, lo darás de la casa del tesoro del rey. ¿Sí? Como que le dio un cheque en blanco. Y por mí, el rey Artajerjes, es dado decreto a todos los tesoros que están del otro lado del río, ¿sí? Que fueron los que fueron a chusmear, ¿se acuerdan la otra vez? Para preguntar a ver si era verdad que ellos podían hacer el templo. Bueno, a los que están del otro lado del río, ¿sí? Que todo lo que os demandares Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo entregarán sin falta. Hasta 100 talentos de plata, hasta 100 coros de trigo, hasta 100 batos de vino y hasta 100 batos de aceite y sal sin tasa, dice. O sea, todo lo que necesitara Esdras, hasta esa cantidad, libres, gratis, ¿no? Y todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho diligentemente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos?
Miren, esto es tremendo. Este rey, ¿sí? Como venimos hablando y cómo Dios movió la historia, ¿no? Con Ciro, con Darío, ahora con Artajerjes, vemos que es tremendo. Dice, ¿por qué habría que ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? O sea, tenía un temor de Dios impresionante. Impresionante. Él no quería que Dios se enojara y se volviera en contra, porque se acuerdan que cada nación, cada pueblo, cada uno tenía su Dios, pero este Artajerjes era bastante vivo, ¿no? Él le dijo, bueno, si vos tenés tu Dios, bueno, que ese Dios, si va a pelear, que pelea a favor mío, ¿no? Porque habla de un temor y de una manera dice, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Por qué me voy a poner de esa manera? ¿Por qué me voy a poner en contra de ese Dios? Todo lo contrario, que pelee a mi favor, que esté a mi favor, que me ayude, que esté conmigo, ¿no? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo, ni alcábala, ¿sí? Que eran también otros tributos, impuestos, ni renta. Así que, impresionante. Así que todos ellos no iban a pagar impuestos. Así nomás, miren las cosas que estaba haciendo el rey. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere le enseñaréis, ¿sí? Y a cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado de inmediato, o a muerte, o a destierro, o a pena de confiscación de bienes, o a prisión. Tremendo, o sea, no solo los puso a Esdras ahí adelante, sino que dijo, elegí gobernadores, elegí esto, pone a este, pone al otro, y enseñales la ley de tu Dios. Enseñales todo lo que vos sabés, porque sé que les va a ir bien, ¿no? Porque sabían que Dios estaba con él, estaban con Esdras. Y si no lo hacen así, según la palabra del rey, bueno, según lo que hicieron, que sea o muerto, o que lo manden al destierro, o a la confiscación de bienes, o a prisión. No importa, que lo decida Esdras, de acuerdo a la ley que él tenía. Por eso hasta ahí era lo que era en arameo, ¿no? Y después nos queda del 27 y el 28, 2 versículos, ¿sí? Y dice, bendito, porque acá Esdras lo único que puede hacer es entrar en adoración y alabanza a Dios. Dice, bendito el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y delante de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los jefes principales de Israel para que subiesen conmigo. Termina tremendamente, como termina también, o como hacía Nehemías, en oración, en adoración. No podía creerlo Esdras. Yo me imagino a Esdras diciendo, ¿qué pasó acá? Este es el rey que yo conozco, porque le dio todo. Le dio para prosperar, para ser bendecido. Y es tremendo, porque después de una gran lucha viene una gran victoria, ¿no? Y eso un poco es lo que hablábamos, ¿no? Dios es el Dios de la historia. Dios tiene el control de la historia de tu vida, de tu familia, de tu casa, y Él es el que empieza y Él es el que termina. Es el que tiene la palabra al principio y es el que tiene la palabra final, ¿no? Y acá lo vemos, porque hubo luchas, trabas, pruebas, pero no pudieron con Dios. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Así que fue tremendo este capítulo 7 de ver cómo Esdras volvía a Jerusalén a hacer la tarea que él tenía, sabiendo de que Dios estaba con él, que la buena mano de Dios estaba con él, y con una autoridad primero delegada por Dios y luego delegada por el rey, pero tenía testimonio de ser un hijo de Dios. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo capítulo, que ya falta un poco ahí en Esdras, así que seguimos adelante. Bendiciones.